Muy buenos días. Ya vamos a dar inicio a este estudio bíblico de los miércoles. En unos minutos ya vamos a iniciar. Damos gracias a Dios por la bendición de estar hoy compartiendo la palabra del Señor. Y permítame un minuto. Bien, ¿usted, Marvin, cómo amaneció? Muy bien. Estaba iniciando la grabación, justamente. Bueno, decía que gracias a Dios que estamos hoy. Acaba de llegar el hermano Marvin, que le agradezco siempre su compañía, Marvin. Sí. Es una bendición siempre estar acompañado compartiendo la palabra del Señor. Y hoy vamos a seguir con el tema del evangelismo. Ahora, hay cosas que a nosotros a veces se nos olvida, o tal vez que no se nos olvida, que no tenemos tan presente, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo capítulo 9, Marvin, y me acompaña, Mateo capítulo 9, del 9 al 13. Si gusta, lo puede leer. Pasando Jesús, y allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino de los enfermos. Y pues aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ponemos, Señor, en tus manos este estudio del día de hoy, para que sea bendición para todos nosotros. Que abra nuestro corazón, Señor, para que podamos comprender el largo, el ancho y lo profundo de tu palabra, Señor. Pero que no quede solo en nuestra mente, sino que llegue hasta el corazón y que podamos ponerlo por obra, Señor. Que sea una bendición para nosotros, pero también para aquellos que nos rodean, para nuestros campos, para ahí donde tú nos vas a enviar, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El pasaje de hoy, voy a quitarme esto, la maña de ponerme esto. El pasaje de hoy tiene que ver con una situación en que vivió el Señor Jesucristo aquí en su primera venida en la tierra. Y nos dice que vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos, y le dijo: sígueme. Este señor Mateo, que fue el mismo que escribió el Evangelio, era un cobrador de impuestos. Personas muy despreciadas por los judíos, porque ellos, siendo judíos, colaboraban con el Imperio Romano, que estaba ocupando el territorio de Judea en ese momento. Eran de opresores del pueblo judío, ¿verdad? Y ellos cobraban impuestos a favor del imperio que los oprimía. Entonces eran muy odiados. Eran bastante despreciados, odiados por el trabajo que ellos hacían en favor de Roma, ¿verdad? En favor de Roma. Entonces, con eso podemos comprender por qué se extrañan más adelante
que el Señor Jesús se reúna con él. Dice que el Señor le dijo algo muy importante, muy importante. Le dijo, sígueme. Y dice que al instante se levantó y lo siguió, ¿verdad? Dice así. Dice, y se levantó y le siguió. Y vean qué interesante cómo el Señor Jesús llama a una persona que por el resto del pueblo era odiado, era despreciado. Obviamente aquí hay una reacción. Dice el versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, que dicho sea de paso, el compartir la mesa, el entrar a la casa de alguien tenía una implicación de una gran amistad, de una gran, de mucha comunión, de un gran afecto, ¿verdad? Entonces tenemos que ir comprendiendo la parte de la cultura judía para que entendamos por qué se establece este diálogo que sigue a continuación. Dice, aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Vean qué interesante. Aquí vemos otro grupo de personas, publicanos y pecadores, que se sentaron con Jesús. Publicanos eran estos que cobraban impuestos. O sea, Mateo seguramente llamó o buscó a sus compañeros de oficio, ¿verdad? A sus compañeros de trabajo. Y no solo eso, llegaron otras personas que nada más describe aquí como pecadores. Y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Recuerden lo que acabo de decirles, de que el compartir alimentos, sentarse a la mesa, implicaba una relación afectiva muy fuerte, ¿verdad? Y ya lo que dice a continuación el versículo 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Es decir, viene una gran pregunta, ¿por qué con los pecadores? ¿Por qué se reúne Jesús con los pecadores? Y el 12 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El Señor Jesús, y ahorita lo vamos a buscar en otro pasaje, tenía muy claro cuál era su misión en esta tierra. Los enfermos son los que necesitan ¿de qué? De un médico. No los sanos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los líderes religiosos. ¿Quiénes eran los que estaban aquí? Los pecadores. Y Jesús en medio de ellos. Entonces Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y puedes aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia. La misericordia es tener compasión o no darle a lo que merecen a aquellas personas que son culpables. Y el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué sacrificio? Acordémonos que la práctica religiosa judía implicaba muchos tipos de sacrificios. Pero lo que practicaban los fariseos, líderes religiosos, eran sacrificios de índole religioso. En realidad no había un contenido espiritual ahí. Se había hecho una costumbre. Como cuando uno se acostumbra tanto a venir al culto los domingos o al estudio bíblico los miércoles o a verlo por redes, pero nada más, es un hábito. No hay un contenido espiritual ahí. O sea, estamos nada más haciendo, ¿qué? Una costumbre, ¿verdad? Y los fariseos tenían una costumbre de muchos asuntos legalistas, de muchos asuntos de ritos religiosos, pero en realidad no tenían
misericordia por las personas perdidas. Y el Señor dice, son los enfermos los que necesitan de un médico. Y más adelante dice, ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Llamar a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. A eso vino el Señor. Y esto es algo que la iglesia cristiana evangélica en nuestros días a veces, no quiero generalizar, que a veces se le olvida. Don Daniel, y aquí le dice, no he venido a llamar a justos, pecadores, no vuelve a rescatarlo de pecado. Ajá, perfectamente. Ajá. Ajá, exactamente. Qué bueno, ahorita buscamos esos pasajes. Pero vean qué interesante a lo que vino el Señor. Nosotros, y vuelvo a repetir, la iglesia evangélica cristiana ha cometido el error de promover una cierta cultura de religiosidad y una cultura de buenas obras. ¿Cómo decirlo? El hacer ver o el aparentar ver, tal vez mejor decirlo así, el dar una apariencia de una santidad o una justicia que no nos corresponde, ¿verdad? Que carga, que digno de admirar el pastor o que digno de admirar el hermano Marvin porque va a la iglesia todos los domingos y los miércoles y yo quiero ser como él. Pero es que nosotros tenemos muy claro o que queremos tener muy claro este concepto. Ajá. Creer que porque da más, va a ser más bendecido, o porque el que viene más a la iglesia va a ser más bendecido. Sí, hay un asunto aquí que es esto: llamar a pecadores al arrepentimiento. Esa es la clave. El Señor Jesús vino a eso, a llamar pecadores al arrepentimiento. Dice Lucas 19:10, si le gusta Marvin, me lo busca. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10, es un pasaje que es un poco parecido, no exactamente igual, pero es parecido. 19:10. Ajá. Oyendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. El Hijo del Hombre, vino ¿a qué cosas? Primero, a buscar. Y luego, ¿qué dice? A salvar. ¿Y qué vino a buscar y salvar? Exactamente. Había perdido. Ajá, exactamente. Vean qué interesante, como Mateo nos habla de pecadores y enfermos espirituales que el Señor viene a buscar para llamar al arrepentimiento. Y Lucas 19:10 nos dice que el Señor, el Hijo del Hombre, ¿verdad? Él se identifica ahí como el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar, voy a ponerle aquí un más, a salvar que lo que se había perdido. Y esto es clave en lo que es la responsabilidad de la Iglesia Cristiana Evangélica. Debemos promover y recordar todos los días a qué vino el Señor Jesús. Vino a eso. No vino por un asunto de religiosidad, no vino por los buenos, no vino por los que se portan bien, no vino por los que se sienten superiores, vino por aquellos que realmente reconocen que hay algo que está mal en su vida espiritual. Y yo le voy a pedir a Marvin que me diga, ahora mencionó usted algo de Génesis. ¿Qué fue lo que usted mencionó de Génesis? Génesis 3 del 1 al 6.
¿Qué hay ahí, Marvin? Así, usted que se acuerda de eso. ¿Qué encontramos ahí? Ok, vamos a escucharlo. Ajá, directamente de la Biblia. Vamos. Ahí fue donde comenzó la desobediencia, ¿no? Ok. Hicieron caso al enemigo, quitaron la mirada de Dios. Ajá. Y las consecuencias. Ajá. ¿Y cuáles son las consecuencias, Marvin? El pecado, la muerte, separación de Cristo. Pecado, muerte, sí, muerte. Espiritual. Ajá. Separación. Separación de Cristo. Ajá. Y maldición. Y maldiciones. Ajá, perfecto. Desde entonces, Génesis 3, del 1 al 6, encontramos que por la desobediencia del hombre, y eso nos lo dice también el libro de los Romanos, la carta a los Romanos, entró el pecado en el mundo. Porque la niña es uno mismo ha pasado por eso. Es decir, ¿por qué yo tengo que ser grosero con la gente? ¿Por qué yo no le digo algo a un ser querido, un hijo mío, o a la propia esposa? Yo la quiero. Los deseos míos es decírselo. Ajá, correcto. A la llave. Es decírselo. Ajá. Pero porque yo no se los digo. Porque yo quiero decir cosas buenas, pero las tengo, pero no las digo. Exacto. Este movimiento que ven ahí, los que nos están siguiendo por las redes sociales, es que está llegando en este momento doña Isabel. Fíjese a ver si le funciona la llave bien, porque tiene su truco. Es esa llave, la llave está correcta. Lo que pasa es que tiene su truco. Voy. Ya, ahí. Permítame. ¿Está chueca? Ya. ¿Cómo está doña Isabel? ¿Este? Vale más maña que fuerza. Sí. Ok. Estamos hablando, doña Isa, y para contextualizar Mateo 9, del 9 al 13, donde el Señor le dice a los fariseos que Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, que son los enfermos espirituales, los que tienen necesidad de un médico. Y hablábamos de que en Lucas 19, 10, el Señor dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos repasando que en Génesis 3, del 1 al 6, se describe la desobediencia del hombre y que ahí, a partir de ahí entró el pecado, la muerte, la separación, las maldiciones en la humanidad. Por ahí estábamos ahorita. Y Marvin nos estaba compartiendo las consecuencias de las evidencias de ese pecado original en las personas. Ok, ¿y qué tiene que ver esto que ocurre aquí con Mateo y con Lucas? ¿Qué es lo que nos dice Romanos 3:23? Ajá. Cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Exactamente, eso nos habla a todos nosotros de que, dice, ¿quiénes pecaron? Todos. ¿Algunos? Todos. Todos pecaron. Todos pecaron. ¿Consecuencia qué? De esa desobediencia del hombre. Ahí mismo en Romanos 3, y el que estaba mencionando Marvin, dice Romanos 3:10, si gusta me lo lee, Marvin. Como está escrito, no hay justo ni a uno. Y lea el 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos
3, 10 y 11 nos dice que no hay justo, ¿verdad? Y no solo eso, nos dice otra cosa. ¿No hay qué? Vean qué curioso, ¿verdad? Exacto, exacto, que busque a Dios. Entonces, en razón de eso, en razón del pecado original, en razón de la separación, en razón de que no hay justo, que todos pecaron, en realidad todos pecamos, ¿verdad? Porque ahí nos incluimos nosotros, ¿verdad? Es que el Señor viene a buscar a los enfermos espirituales y viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es la misión de la iglesia de Cristo? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a Hechos capítulo 2. Bueno, primero las bases, que ustedes las conocen, pero para efecto de las personas que nos están viendo. Primero, Hechos capítulo 1. Versículos. Vamos a ver si se acuerdan. Hechos capítulo 1, versículos 1. El 3. ¿Cuál? El 8. ¿Recuerdan esos? ¿Qué es lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 1? Si gusta lo lee doña Isa o Marvin. Es que en esta versión dice, en mi primer libro, excelentísimo Teófilo, escribo acerca de todo lo que Jesús había hecho y enseñado desde el principio. Entonces, ¿de quién habló Lucas a Teófilo? ¿De quién? ¿De quién? De Jesús. De Jesús. Entonces, ¿de quién tenemos que hablar nosotros? De Jesús. De Jesús. El tema de la iglesia, de Cristo, de la iglesia evangélica, debe ser Jesús. ¿Qué nos dice el versículo 3? 1:3. Ajá. Y después de muerto, se les presentó en persona, dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. ¿Cuál es el segundo gran tema? Primero Jesús y el segundo, El reino de Dios. el reino de Dios. ¿Y qué dice el versículo 8? Ajá. Cuando haya venido sobre vosotros santos, y me seréis testigos de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos habló, en el tercer punto es de la llenura. Voy a poner nada más Espíritu Santo. Espíritu. Sí, porque de hecho aquí viene, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Ajá. ¿Y qué va a pasar cuando esté el Espíritu Santo sobre nosotros? Con la llenura del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Y para Saldrá a dar testimonio. ¿cómo? Ajá. Saldrá a dar testimonio. Saldrá a dar testimonio. ¿A dónde? De mí en Jerusalén. ¿A dónde más? Y en todas las regiones de Judea, Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Exactamente. Dar testimonio desde su ámbito más cercano hasta la parte más lejana. Voy a apuntarlo así, testimonio en todo lugar. Pero
lo que a mí me llama la atención es la forma en que lo dice. Porque dice, recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, nosotros no podemos ser testigos si no tenemos el poder del Espíritu Santo. Nosotros no vamos a ser testigos efectivos del Evangelio de Cristo, de esta sanidad que necesitan los enfermos espirituales, o de esto que está perdido. No podemos ser testigos si no tenemos llenura del Espíritu Santo. Por eso mucha gente también no entiende cuando alguien es llamado a dar el mensaje, porque dicen, usted va a dar parte que usted quiere, no porque Dios lo está llamando. Es que esa es una evidencia. Eso es lo mismo que pasaba con los fariseos aquí. Que los fariseos le preguntaban a Jesús, ¿por qué se reúne usted con pecadores? O sea, siempre hay un prejuicio carnal de ¿por qué usted hace esto? Entonces aquí entra Satanás y se mete dudas. Exactamente, ¿y será que realmente me está llamando? ¿Será que de verdad es para mí? Exactamente. Y vean qué interesante. Vamos ahora, ya empiezo con mis desórdenes. Es que primero hay que sentar las bases, porque lo que yo he notado es que nosotros hemos perdido las bases, el porqué de las cosas. ¿Por qué la iglesia cristiana bíblica tiene una misión en la tierra? Y perdemos esa perspectiva y nos convertimos en religiosos, en una religión más que se reúne los miércoles y los domingos. Y tal vez otro día entre semana. Que no es evangelio. Que no es evangelio. Pero ¿por qué existe la iglesia cristiana? ¿Para qué existe la iglesia cristiana? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Para qué? Y eso se nos olvida. Y por eso es que todo esto de los miércoles hemos estado hablando solo de evangelismo y evangelio. Nada más, prácticamente solo eso estamos tocando. Los domingos podemos tocar otros temas, aunque siempre va acompañado de evangelio. Pero vea lo que dice en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a leer solo el versículo 4. Si alguno de ustedes lo tiene ahí. Doña Isabel, está bien. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. ¿Llenos de qué? Del Espíritu. ¿Y qué pasó después? Comenzaron a hablar en otras lenguas. Primero se dio la llenura del Espíritu Santo y después empezaron a testificar. Y si ustedes se fijan en todo el libro de los Hechos, siempre la expresión lleno o llenura del Espíritu Santo, siempre todo el libro de los Hechos va acompañado de dar el Evangelio. Pedro, Pablo, Esteban, Felipe, siempre dice, y fulano lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar. Y lo más bueno, digamos, que dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, y después dice, según el Espíritu les daba que hablar. Ajá. No lo que yo quiero hablar en lenguas. Es correcto, es correcto. Y si vemos ahí el contexto en Hechos 2, del 1 al 13, digamos que es el contexto ampliado de lo que estamos conversando, ahí había personas de diferentes países que hablaban cada uno su idioma. Y lo que la palabra de Dios enseña, dice así, en el versículo 8, ¿cómo pues los oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, la manifestación de lenguas es que en este caso, en este contexto, es que las personas que eran de otros países escuchaban el testimonio de los discípulos que estaban ahí, en ese lugar, en su propio idioma. Como si yo estuviera aquí hablando, como estoy hablando, y aquí hubiera una persona que viene de Alemania hoy llegando, solo habla alemán, pero él me escucha que yo estoy hablando en alemán. Porque es lo que él dice, lo escuchamos en nuestras propias lenguas.
Esa fue la maravilla del don de lenguas en ese momento. Las personas escucharon, pero es necesario la llenura del Espíritu Santo para que nosotros podamos ser testigos efectivos del Evangelio. ¿Cómo se logra la llenura del Espíritu Santo? ¿Les hago la pregunta? Exactamente. Exactamente. La palabra de Dios. En el aposento alto, dirían los coreanos, y la oración. La palabra de Dios y la oración es la única forma de mantener la mirada en Cristo. Pero ahí fue, no, es libertad nada, pero hay gente que lee, yo leo la palabra. Todo es muy diferente. La palabra de Dios y otros de la Biblia. Y no solo eso, o sea, vamos a ver, ¿cómo explicarlo? Yo puedo leer la Biblia, y la leo, y digamos, yo la leo todos los días. Pero mi enfoque, mi mirada debe estar en Cristo. O sea, no es un conocimiento intelectual, repito. ¿Qué tenían los fariseos? Conocimiento intelectual. ¿Qué es lo que les dice el Señor? Que Él vino, que los enfermos son los que necesitan médico. Que aprendan lo que significa misericordia y no sacrificios. Es decir, lo que yo conozco del Señor, sea mucho o sea poco, porque eso es indistintamente, si es un, digamos, un recién convertido, ¿verdad? Una persona que recientemente recibió al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, a una persona que tenga un doctorado en teología. Pero si la palabra de Dios, el conocimiento que yo tengo de la palabra de Dios, no me lleva a compartir el Evangelio, que un día eso lo vimos, creo que fue el lunes, es una teología inútil. Es puro conocimiento. ¿Qué gano yo conociendo mucho si yo no puedo transmitir el mensaje a otras personas? Si yo olvido salud, la misericordia. Si yo olvido que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahora está la respuesta ahí, a la oración. Y entonces, ¿qué es lo que pide el Señor? Mira, yo os daré. Entonces la respuesta está en la oración que Jesús está dando. Porque estamos pidiendo hacia el Espíritu Santo, hermanos. Vean qué interesante lo que están apuntando ustedes. ¿Qué nos dice Hechos 1:14? Para que vean que lo que estamos conversando tiene un sustento bíblico, que no es que se nos está ocurriendo aquí en este momento, como para salir del paso, ¿verdad? Y tratar de llegar a una enseñanza. ¿Qué dice Hechos 1:14? ¿Cómo estaba la gente? Todos ellos se reunían Ajá. para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué es lo que hacían? ¿Para qué se reunían? ¿Para qué? Para orar. ¿Ve? Entonces, vean, si juntamos Hechos 1:1, 1:3, 1:8 y 1:14, tenemos 1:1 y 1:3, Jesús y el reino de Dios. La palabra de Dios. Lo que Lucas está diciendo es, yo les estoy dando el mensaje de la palabra de Dios. Después nos dice que la llenura del Espíritu Santo para poder ser testigos en todo lugar. Y después, ¿qué ingrediente faltaba? La oración. Lo que ustedes acaban de decir. Palabra de Dios más adoración nos lleva a la llenura del Espíritu Santo. ¿Y eso qué nos va a llevar? ¿A hacer qué? Exactamente. Testigos. Nosotros no podemos ni debemos brincar el orden de Dios o alterar el orden de Dios. Ahí apartan totalmente el de Dios. Exactamente. Exacto. Por eso, repito, tenemos que tener un enfoque claro. Por eso es que tenemos que tener, digamos, bien claras las ideas, porque si no lo que hacemos es
convertir personas a la religiosidad. Sería una maestría. Sí, digamos, mucha gente dice, es que yo ahora me hice evangélico. Ya no soy de tal denominación. Ahora me hice evangélico. Eso es un concepto religioso. Me cambié de religión. Pero realmente ha habido un nacimiento nuevo en mí. Realmente yo he comprendido esto, de que yo estaba separado de Dios por causa del pecado y que es el Señor Jesucristo el que viene a buscarme para salvarme, que yo estoy enfermo espiritualmente y necesito de un médico espiritual que es Jesucristo. Y lo recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Entonces no es que me convertí de X religión a evangélico. No, es que ya yo tengo una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que los fariseos aquí no entendían. Porque todavía le siguen con la religión y le dicen que no es cristiano. Y no es que el cristiano no hace eso, el cristiano no hace todo. Están cumpliendo religión, pero están cumpliendo los cambios, que veían los hombres, los que llaman, los cristianos, que le dieron a Cristo, justo con esos hombres, y ellos decían, y estos no son pecadores. Y uno ha caído en eso también. Sí. Uno, ¿cómo explicarlo? A uno se le olvida, porque como dice usted, uno ha caído en eso, a mí me ha ocurrido, por supuesto, también. A uno se le olvida por quién vino Cristo. Y uno, humanamente, es selectivo. Uno, digámoslo así, humanamente, si no está dependiendo de la llenura del Espíritu Santo, de la oración y de la palabra de Dios, uno dice, no, a este no le voy a predicar. No, a este no le voy a decir nada. ¿Qué se va a convertir? No, miren cómo es, vea la conducta que tiene, vea los hábitos que tiene, ¿verdad? Y entonces uno humanamente los descalifica. Pero el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor vino por los que estaban enfermos espiritualmente. ¿Quiénes están enfermos espiritualmente? ¿Quiénes? Les pregunto a usted. Los que no conocen de Dios como debe ser, como la palabra de Dios enseña. Exactamente. Esos son los enfermos espirituales. Esos son a los que nosotros debemos darle testimonio en todo lugar. Y a veces el mensaje parece sencillo, y yo creo que es sencillo. Lo hemos complicado. Lo hemos complicado. Y hemos llenado a la iglesia, hemos llenado a las iglesias de normas y condiciones y vístase de tal forma, vístase de tal otra, que no digo que sean malas, pero perdemos la esencia del mensaje. Perdemos la brújula. Por tratar de hacer cosas buenas, no hacemos lo correcto, que no es lo mismo. El Señor vino, repito, a buscar y a salvar lo que se había perdido, y esa es la misión de la iglesia. ¿Y a dónde vamos a encontrar la misión de la iglesia? En Marcos 16:15. Ahí está, clarito, cuál es la misión. Marcos, Evangelio de Marcos. Ahí. Esta Biblia tiene las hojas muy delgaditas. Ajá. Y les dijo, ir por todo el mundo, ¿y qué? Y predicar el evangelio a todas. Ajá, entonces, vean, Marcos. Y yo le pregunto, ¿lo estás haciendo la iglesia? ¿Lo estamos haciendo nosotros? ¿Verdad? Que es muy bonito criticar a otras iglesias, pero la iglesia no dice que soy yo. Sí. Y vuélvamelo a leer. ¿Qué dice Marcos 16:15? Dijo, ir por todo el mundo. Ajá. Y predicar el evangelio a todas. ¿Por dónde? Por todo el mundo. Y predica. Después lo segundo que nos dice es lo que hay que hacer. Predicar el evangelio. Perdonan la letra. ¿Y a quién dice? A toda criatura. Cría.
Ajá. Pero vean lo que nos manda la palabra del Señor. Todo el mundo es todo el mundo, ¿verdad? O sea, no solo a los que a mí me parece. No. Exactamente. ¿Verdad? No es que yo escoja. Segundo dice, ¿para qué? Predicar el Evangelio. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? ¿Cambiar a las personas? No. Predicar el Evangelio. Las personas, bueno, ahí lo podemos ver ahora, todavía no lo busquen, pero esa es la segunda parte, ¿verdad? 2 Corintios 5:17. Ahorita lo leemos. Pero, estos son 7. Sí, que ya me queda muy incómodo. Marcos 16:15, por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, sin excepciones. Porque la gente necesita sanar su enfermedad espiritual. Y muy claro, lo dice ahí, a toda criatura, no a los que ya son. Volviendo a Mateo, a eso que leímos al principio, ¿cuál era el problema de los fariseos cuando vieron a Jesús sentado con los publicanos y los pecadores? Eran religiosos. Que no era, que cómo se juntaba, le preguntaron, sí, cómo, exacto, ¿por qué se reúnen con los pecadores? Porque no entendían la razón de ser de la venida del Señor. Porque no entendían que el Evangelio debe predicarse a toda criatura. Porque no entendieron que los enfermos son los que necesitan de la sanidad espiritual. Y el Señor en Marcos 16:15 nos dice, todo el mundo, el Evangelio a todos. Y lo que les decía, o sea, la iglesia cristiana hemos cometido el error de procurar hacer buenas personas, pero no puede haber buenas personas sin Cristo. Voy a ver si encuentro un versículo en Romanos capítulo 8, para que vean que una persona sin Cristo no puede ser, bueno, no es el único versículo que habla de eso, pero hay uno en especial, vamos a ver si lo encuentro. Como, tal vez yo he visto personas que llaman a una emisora, ¿y a dónde vive usted? Desamparados. Y le dicen, no, ya no se dice desamparados, ahora somos amparados. Ah, sí. Entonces, a Satanás, ese es el nombre, y ese es el nombre que va a prevalecer toda la vida. Desamparados, ese es el nombre que le pusieron. Y entonces, no, pues, ya no, ya no puede ir. No, y ahí ahora hay unos amparados. Es cosas de hombres. Sí, dichos y frases que quieren, digamos, como resumir o hacer una gracia. Vean lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 7. Si alguno de ustedes lo tiene. 8, 7. Si alguno lo quiere leer, 7. Por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Vean qué interesante. O sea, es sabia la palabra. Que exactamente. La palabra de Dios es sabia. Por eso es que nosotros no podemos hacer gente buena. Si no está en Cristo, si no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, estamos gastando, como decimos aquí, pólvora en sopilotes, si queremos hacer gente buena. Porque dice muy claramente aquí, los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, uno por naturaleza humana, porque todos estamos separados de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23, dice son enemistad contra Dios. Por eso es que la gente no quiere una relación con Dios. Hay un choque, hay un roce entre mi naturaleza humana caída, de Génesis 3, del 1 al 6, y mi relación con Dios. Lo dice claro, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ah, no, pero es que yo voy a misa todos los domingos, ¿sabes? Que yo voy al culto todos los domingos. Perdón,
Pero le pregunto, ¿usted realmente está seguro de su salvación? ¿Usted está seguro que tiene una relación personal con Dios por medio de Jesucristo? ¿O es que usted va todos los domingos a su actividad religiosa o los sábados, según sea la denominación, porque tiene que ir, porque es su costumbre ir? Y ahí el cristiano se vuelve publicano. Y ahí se vuelve publicano y se vuelve fariseo, que es peor. Se vuelve fariseo porque empieza a juzgar, yo nunca falto a la iglesia, lo que usted decía hace un rato, yo nunca falto a la iglesia. Yo siempre vengo, yo cumplo, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago. No, no es de hacer. Pero aquí hay gente que uno les habla del evangelio y entonces en este versículo también lo confirma, porque dice, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Exactamente, ni quieren ni pueden, y está escrito ahí. ¿Por qué? Porque aquí está la raíz del problema. ¿Quién soluciona eso? Cristo, nada más. Solamente en Cristo está la solución del problema espiritual del hombre. No hay otra vía, no hay otra manera, no hay otro camino. Bueno, él mismo lo dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y lo ha dicho en Mateo 9 y en Lucas 19. Él vino por los enfermos y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la esencia del Evangelio. Y esta es nuestra responsabilidad con respecto al Evangelio. Marcos 16:15. ¿Por qué les decía, para no dejar este versículo colgando, por qué les decía que 2 Corintios 5:17, que es un pasaje muy conocido, ¿verdad? O que se cita con mucha frecuencia, y si lo tienen por ahí. De modo que si algunos están en Cristo, una criatura es, las cosas que pasaron, bien, todas son hechas. La clave es si alguno está en Cristo. Lo que Romanos 8:7 dice, que nadie se puede sujetar a la ley de Dios y que además somos enemigos de Dios, se resuelve cuando ya estamos en Cristo. Ahí hay una construcción nueva, ahí se restaura el estado espiritual de las personas, cuando recibimos a Cristo. Y el Señor nos dice por su palabra, dice que si alguno está en Cristo, es condicional, si alguno está en Cristo, o sea, lo cual quiere decir que no todos están en Cristo, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. El nuevo nacimiento de que habla Juan capítulo 3. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahí es donde empieza realmente una nueva creación. Ahí es donde empieza la restauración espiritual, pero cuando estamos en Cristo. Cuando ya la sanidad que el Señor ofrece a los enfermos espirituales ya cuando, igual que cuando estamos enfermos en asuntos de salud, ¿verdad? El médico te diagnostica, te dice, ¿qué tenés? ¿Qué te duele? Y uno le dice, tengo esto, me duele aquello. Bueno, lo que tenés es esto, te mando este tratamiento. Se toma uno tratamiento y ya recibe sanidad, la sanidad física para curar lo que tiene, ¿verdad? Entonces ahí vuelve a recalcar, ahí los enfermos están al médico. Ajá. Ahora, ¿por qué el cristiano no es que nosotros vamos a llamar las enfermedades? Hay también enfermedades del alma, del espíritu, enfermedades de cosas como virus y todo eso, ¿verdad? Entonces, ellos nunca, o sea, ellos lo ven como una contienda contra Satanás. Sabiendo que las enfermedades provienen del pecado, pero no las consideran ellos. O sea, que por ser cristiano, ellos nunca se van a poder enfermar, pero no han llegado a la raíz del problema. ¿De dónde viene? De ahí viene. El estado original del hombre, que ustedes lo han estudiado ahora, Génesis 1, 27 y 28. El deseo de Dios era otro. Era uno muy diferente, comunión con el Señor, que el hombre tuviera autoridad sobre la creación, esa relación personalísima con el Señor, se rompe en Génesis 3. Y ahí entró, dice, por el pecado entró la muerte en el mundo.
Ahí entra el pecado, ahí entran las enfermedades. Es más, no solo eso, algo que se habla poco, lo dice Romanos, pero también lo habla Génesis. A partir de entonces, la creación, o sea, la obra creada, también recibió maldición como consecuencia del pecado del hombre. Vean si el pecado del hombre es impactante. Este Génesis 3, del 1 al 6, fue tan impactante que no solo afectó la relación de Adán y Eva y de todos nosotros con Dios, sino que afectó a toda la obra que Dios había creado. El mismo Señor dice, Dios le dice a Adán que la tierra le va a dar, ¿se acuerdan? Cardos, ¿verdad? Y orugas, o sea, mala hierba. Ya no va a ser ese estado perfecto. Y ahora vemos de catástrofes, de temblores, vemos tormentas, vemos inundaciones. Todo eso es, desde el punto de vista de la Biblia, lo que enseña la Biblia, consecuencia de la desobediencia del hombre. Con el sudor. Ya requería un esfuerzo, cosa que antes Adán estaba al cuidado, el ser humano estaba al cuidado del jardín del Edén, y no se habla que fuera fatigoso, pero a partir de ahí se vuelve fatigoso. A partir de ahí todos nosotros, los seres humanos, nos fatigamos, nos cansamos para procurar llevar el pan a la casa. Se vuelve, digámoslo así, en cierto sentido, una molestia física, una preocupación, ¿verdad? Problemas, etcétera. Todo consecuencia. Vean si es grave. O sea, yo creo que uno no puede llegar a comprender humanamente la total dimensión de la desobediencia del hombre en Génesis 3. Pero afectó a toda la obra creada. Por eso lo dice la palabra de Dios. Tendrá nuevas fuerzas, ¿sí? Porque se restablece esa naturaleza. Ya yo soy, cuando recibimos a Cristo, somos templo del Espíritu. ¿Y eso dónde está? 1 Corintios 3, 16. Exactamente. O sea, esa relación personal con Dios se restablece, esa comunión con Dios. Ya mi espíritu puede hablar con el Espíritu Santo porque soy templo del Espíritu Santo. Eso que se perdió de Génesis 1:27, imagen y semejanza, que se pierde en Génesis 3, se restablece. Es como volver a pegar algo que se rompió, ¿verdad? O sea, algo estaba separado, bueno, lo dice Romanos 8:7, enemigos de Dios, ¿verdad? No podíamos hacerlo, la voluntad de Dios. Y cuando recibimos a Cristo, eso se restablece, se pega, digámoslo así, llamémoslo así. Y entonces es que somos una nueva creación. Puede decir lo que dice México, llamar las fiestas. De la Pascua, Pentecostés y de las cosechas. Ajá. Exacto. ¿Qué hubiera pasado? Y a su tiempo, la palabra de Dios nos dice que a su tiempo llegó. Que ese detalle es importante. Lean Gálatas 4:4. Vamos a ver qué hora es. Quiero hacer un ejercicio ahora al final. Gálatas 4:4. Vean qué interesante lo que acaba de mencionar Marvin y que la Escritura nos enseña. Ajá. Vamos a ver lo que nos dice Gálatas 4:4. Pero cuando se cumplió el tiempo de Dios, envió a su Hijo, que nació en una mujer sometido a la ley de Moisés. Vea qué interesante, en el tiempo de Dios. Dios no se sorprende por las cosas. Dios tiene todo calculado, todo milimétrico. La versión nuestra dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. O sea, Jesús nació en el momento exacto, en el lugar exacto, según las profecías de la Biblia. Ni antes ni después. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer de la María, ¿verdad? Y nacido bajo la ley. Ajá. Ahí como lo... O sea, acuérdense que desde Moisés, Dios dio la ley al pueblo de Israel.
la ley era, bueno, no solo los 10 mandamientos, pero digamos, centrémonos en los 10 mandamientos. Dios pone, no pone, Dios le pide a Moisés y escribe en las tablas los 10 mandamientos, lo que nosotros conocemos como 10 mandamientos, aunque hay muchas otras ordenanzas, dicen esos 360 o no sé cuántas, las que sean, no importa. Pero Dios le dice, esto es mi ley moral. Y el Nuevo Testamento nos enseña que los 10 mandamientos no eran para cumplirlos, porque ahorita acabamos de leer en Romanos 8:7, no se puede cumplir la ley, ¿verdad? Lo leímos ahorita, o sea, no estoy inventando, ahí lo dice, está escrito. ¿Para qué eran los 10 mandamientos entonces? Les pregunto, si no los puedo cumplir, si yo le pongo una serie de requisitos, Marvin, usted para venir a esta iglesia necesita 1, 2, 3, 10 requisitos. Usted dice, 1, 2, cumplo 8 de los 10. Bueno, usted le dice a doña Isabel, usted necesita cumplir estos mismos 10 requisitos. Doña Isabel dice, 1, 2, cumplo 9 de 10. A usted le faltó 1 y a usted le faltó 2. ¿Qué pasa? Ajá. ¿Pero qué pone en evidencia? Que no los puede cumplir. Y Romanos nos dice que el propósito de la ley era hacer evidente en la gente que estaba separada. Que no había un medio posible. Lo que nos dice Efesios 2:8, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no hay un ser humano, no ha habido un ser humano que haya podido cumplir la ley. Y la ley, dice Gálatas dice, ha sido nuestro ayo, o sea, nuestra ayuda para llevarnos a la gracia de Cristo. La ley es la evidencia que nos hace darnos cuenta que somos pecadores. El Nuevo Testamento lo dice, es como un espejo en el que yo me reflejo, me veo la cara y digo, ¿cómo estoy? Me falta esto, me falta aquello. Ahora me corté rasurándome como me faltó hoy y todos los días que me rasuro porque me corto. Entonces me doy cuenta de que algo está mal. Y la ley es eso, es para darnos cuenta, testimonio de que nosotros estamos aquí, estamos en Romanos 3:23. Y en la ley, cuando estaba sabiendo, le dice, ajá, no se cree exactamente. Ajá. Entonces, por eso es que Gálatas dice, vamos a ver, vea lo que dice Gálatas, por ejemplo, aquí, Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Vea que aquí está haciendo la pregunta. Gálatas 3:19. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Verdad? Vea, fue añadida a causa de las transgresiones. Entonces, por eso es que la ley fue establecida, para que nos diéramos cuenta que todos nosotros somos pecadores. Que todos necesitamos de Cristo, que todos necesitamos ejercer fe en Cristo, en la obra de Cristo. Y ahí podemos seguir leyendo en Gálatas, pero la ley es una ayuda para que nos demos cuenta de que somos pecadores, que estamos enfermos espiritualmente. ¿Y cuál es la promesa? ¿Cuál es la simiente? A ver, Génesis 3:15, ahí está. En Génesis 3:15 vemos cómo Dios le dice a la serpiente y a la mujer que ellos van a tener y que la simiente de una y la simiente de la otra van a chocar y una le va a herir en la cabeza y la otra el calcañar. Ajá. Que no se meten con el género. Dicho sea de paso, por el comentario de doña Isabel esta mañana en la oración de madrugada, por eso es que el Antiguo y el Nuevo Testamento se complementan. Yo no puedo leer solo el Nuevo Testamento e ignorar el Antiguo o el Viejo Testamento, ni al revés, dedicarme solo a uno y olvidarme del otro. Exacto. Ajá.
Entonces, ambos se complementan. En el Antiguo Testamento, la razón del pecado. Y toda la ruta, el hilo de la sangre, o sea, desde Génesis 3:15, Éxodo 3:4, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nos da los profetas, ¿verdad? Isaías capítulo 6 y Isaías capítulo 9, toda la ruta del Mesías está escrita en el Antiguo Testamento. Es como si tuviéramos un plano de una casa, ¿verdad? Y el plano nos dice, aquí va la habitación principal, aquí va el baño, aquí va el comedor, aquí va no sé qué. Y este es el plano de la casa, eso es el Antiguo Testamento. ¿Qué es el Nuevo Testamento? La casa ya construida. Entonces, lo que el Antiguo Testamento me mostraba, yo lo veo ya hecho una realidad en el Nuevo Testamento. Y esa realidad es Cristo. Eso es. Por eso no los podemos separar. Por eso tenemos que hablar de ambos testamentos. Ahí decía en una clase del pastor King que las leyes del Antiguo Testamento hoy por hoy todavía rigen. Claro, por supuesto. Porque no podemos dejar las leyes del Antiguo Testamento ahí. Ya pasaron. Exacto. Porque hoy por hoy todavía hay que cumplir leyes. Porque la gente tiene conveniencia de que el pecado Dios lo perdona, sí, claro, pero sigue haciendo el pecado. Pero como Dios es amor, yo sigo haciendo el pecado y haciendo lo que, porque yo sé que Dios me va a perdonar y como Él es amor, entonces sigo así, es mi debilidad. Acuérdense, la Biblia es una sola. Son 66 libros, pero es una sola. Y desde el principio hasta el final, ¿de quién habla? De Cristo. El personaje principal de la Escritura es Cristo. Y lo vemos en el Antiguo y lo vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, ambos se complementan y se unen para darnos la revelación de Dios a la humanidad. ¿Verdad? Igual, nos da el diagnóstico, nos da la medicina y nos da la salud. La cura, exactamente. Ok. Ahora, a ustedes los que están aquí y los que nos puedan ver ahí en sus casas, también les voy a pedir una cosa. Ustedes me lo van a tener que decir. Y los de allá, pues, sabrán si lo escriben o qué. Pero ustedes me van a decir 3 cosas. Vamos a ver. Y como los 3 hemos estado en estas charlas de estos días, ojalá que no se nos haya escapado. Nada más 3 cosas. En una frase. O una palabra. ¿De qué hablé yo hoy? 1, 2. Ok. Pero si usted dijera una frase, recibí, da. Espérese para apuntar los 3 porque si no, tema de oración. Si no, se me adelanta. Que eso lo aprendí, yo creo que fue el lunes que lo mencionaron. Ahí tengo la fecha. Una vez que yo escucho un mensaje, el mensaje del púlpito, el estudio bíblico, la clase de hoy en la tarde, la clase de ayer en la mañana, ¿verdad? Yo tengo que hacer 3 cosas. 1, tratar de resumir para mí en una frase o en una palabra de qué habló el que enseñó. 1. 2, ¿qué gracias recibí yo? Es decir, ¿en qué me bendijo? Y 3, ese mensaje, ¿qué tema de oración me pone? Son 3 cosas. Y eso creo que lo mencionaron el lunes. Entonces, les pregunto a ustedes que están aquí hoy, en una frase o en una oración, ¿de qué hablé? Segundo, ¿cuál es la gracia recibida? O sea, ¿en qué les bendijo? Y tercero, con base en ese mensaje, ¿en qué van a orar? ¿Ok? Entonces, ¿quién quiere empezar? Aquí les dejo mi microfonito para que vengan. Venga, doña Isabel. Acuérdense que estamos en vivo.
claro. Lo que más me quedó ha sido lo de la llenura del Espíritu Santo. Ahí. La llenura del Espíritu Santo, lo de la salvación. ¿Y en qué me edifica todo eso? En que primero tengo que tener el Espíritu Santo, la llenura, para poder ser salva, para que Dios esté en mí y por medio de la palabra. Un tema de oración. Tengo que orar para que Dios me dé la sabiduría, pedirle a Dios en oración que me dé la sabiduría y que me dé esa llenura que yo necesito para poder ser salvo. Las 3 preguntas. Bueno, una frase en lo que hemos visto hoy. El pecado. El pecado. Estamos destituidos de la gracia de Dios. Gracia recibida. La salvación que me ha dado Dios y la salvación que ha venido a Él a buscar a todos los pecadores. Y tema de oración que puedo tener yo, orar para que Dios me lleve y primero que, bueno, reconocerlo como único Salvador. Segundo, que no hay intermediario entre Él y Dios. Y tercero, que la oración sea para que yo pueda trabajar para el Evangelio y para ayudar a salvar a todos o llegar el mensaje para todos los enfermos que necesitan el médico por excelencia. Y el único médico que los puede solucionar y que trae todas esas respuestas se llama Jesucristo, que es el que soluciona todos los problemas en todo aspecto humano y espiritual. Y también en el tema de oración, que siempre haya, primero que todo, el gozo del Espíritu Santo. Porque si yo oro por mí mismo, la oración no va a llegar a Dios y entonces no va a haber la respuesta. Por eso ahí tiene que estar lo que nos llaman ellos la antena y la respuesta de las 24 horas. Las 25 horas está contestada a través del Espíritu Santo. ¿De una vez? Bueno, muchas gracias a todos, esperando que hoy, así como lo hicimos nosotros, hoy fue muy divertido, lindo, se gozó, por eso el Evangelio es un éxito y el Evangelio es el gozo. Entonces ese gozo dice que nadie lo va a poder parar. El Espíritu Santo nos llena de gozo y sabiduría. Siempre es con humildad, con sencillez y servidumbre hacia los demás. Señor, le vamos a dar gracias a usted, nos vamos a despedir hoy. Padre, gracias porque usted nos está enseñando. Cada día la palabra suya es nueva, dice que siempre prevalecerá y cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca dejará de existir. Señor, gracias porque que cale hoy en el corazón de cada uno de todos los que nos están viendo, pero especialmente que sean nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a, como lo dice aquí, en Marcos, que vayamos por todo el mundo y ya los resultados los estamos viendo, Señor, porque de una iglesia pequeña está saliendo muchas cosas grandes que es bajo el poder del Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.